Los dos estamos trabajando. Continuación. Entonces, de las primeras cosas que vamos a ver es, como subtítulo vamos a colocar superficies equipotenciales. Y volveremos a escribir la ecuación que el día lunes teníamos entre manos. Esta ecuación. Un segundo. Vamos a tomar esta ecuación. Y nos la llevaremos a la clase de hoy. Y diremos, de la ecuación, revisan si es que hay algún inconveniente. Me avisan, jóvenes. Diremos de la ecuación. Antes deducida. Que recordarán ustedes, esta era 1 sobre rho diferencial de P igual a X diferencial de X, Y y lo último. En alguna situación, para algún caso, se podría suponer que el diferencial de P fuere 0. Podríamos hacer esa ejercitación. Si tal cosa ocurriere, podríamos señalar entonces X por dx, Y, etcétera, tendría que estar igualada a 0. Y si admitimos que solamente actúa el campo de la Tierra, el campo gravitacional, de la Tierra, esto quiere decir que F mayúscula, la fuerza por unidad de masa, la fuerza exterior, es dada por X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, fuere, en dirección del eje X sería 0, en dirección del eje Y también 0, y solamente tuviéramos la acción en sentido vertical bien conocida. Reemplazando aquello, tuviéramos en lugar de Z mayúscula tendríamos menos G, diferencial de Z, igual a 0. Y cuando un diferencial como el anterior encontramos, va a ser como si fuera esto, un diferencial de Z, 0. Por lo tanto, podríamos decir Z es igual a una constante. Pues su diferencial se hace 0. Veremos.
Esto acontece, lo diré así. Por lo tanto, todos los puntos que exhiban igual presión corresponderán a una superficie equipotencial. Equipotencial. Es decir, entre paréntesis, igual presión. ¿Cuáles son esas superficies equipotenciales? Si solo está actuando la acción de la gravedad en la Tierra, es la propia superficie del agua. Pues en este Z constante, no se olviden, jóvenes, que el Z en este caso, aquí está, no se ve esto. Creo que sí. Este es Z, este es Y. Y. Es evidente que aquí Z es igual a un valor cualquiera. 10 metros, 15 metros, 100, lo que ustedes gustaren, más es constante. Por lo tanto, es un plano horizontal. Y por ende, un punto acá, un otro sobre ese mismo plano horizontal o el que quisiéramos, está sujeta a la misma presión. Todos ellos. Mas nos dice que no es privilegio únicamente de ese, sino que cualquier otro plano que baste que sea horizontal, ese por ejemplo, este es otro plano horizontal, tendrá también la misma en todos sus puntos presión, solo que va a ser diferente. Acá habrá una P sub 1, P sub 2, perdón, he dicho mal, P sub 1, P sub 1, P sub 1 y P sub 1. Mientras el plano sea horizontal, las presiones en todos los puntos que correspondan a esa superficie tendrán la misma presión. ¿Cuál es la condición, jóvenes? Fluido en reposo. Si esto no es verdad, si el líquido se está en movimiento, esto lo que acá acabamos de deducir, queda invalidado. Solamente se cumple cuando el líquido está en reposo. Entonces, todo plano horizontal dentro del fluido exhibe la misma presión. ¿Es claro, jóvenes? Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Ok, y de esto pasaremos a lo que viene luego. A ver, no sé si seguimos con esto o... Aquí haré unita por lo menos con ustedes, jóvenes. A ver. Dejaré de compartir y un ratito vámonos a las presentaciones. Una ventana y vámonos a la presentación. Avísenme si es que acaso se puede ver, jóvenes. Sí, se ve. Muchas gracias. Ya, ok, gracias. Entonces le colocaremos subtítulo Aplicaciones de la ley de la hidrostática. Y son aplicaciones que no son cercanas a nosotros como ingenieros civiles. Hay sin duda muchísimas otras aplicaciones en las disciplinas
de la ingeniería, incluso en el ámbito técnico. Pero voy a enfatizar en las que nos tocan de cerca. Y la primera de estos son los vasos comunicantes. Miren, aquí en la figura tenemos vasos comunicantes a la izquierda y a la derecha. ¿En qué consisten los vasos comunicantes? Son una tubería, como aquí ustedes observan, que tiene dos brazos, o una manguera que la doblamos en forma de U, como en estas que están acá. Lo importante de ello es que mientras el fluido esté en reposo, aquí voy a anotar, mientras el fluido esté en reposo, ¿ven lo que he anotado? Porque a veces no se observa. ¿Se ve lo que he escrito en la pizarra, en la presentación? No, Inge. Ah, ya, entonces voy a desconectarme un ratito. Sí, es lo malo con esto. Un segundo. Los vasos comunicantes solamente valen para cuando el fluido está en reposo. En reposo. Si es así, entonces yo puedo hacer pasar un plano horizontal. Un plano horizontal, aquí está. Este es un plano horizontal. Y sobre ese plano horizontal van a estar yaciendo, miren, las superficies de agua en todos los ramales del tubo en U, del vaso comunicante. Vaso, porque es esto, y comunicante, pues están conectados unos con otros. Y no interesa, observen distinguidos jóvenes, no interesa el diámetro. Por ejemplo, este tiene diámetro 1, este es mucho más delgadito, tiene un diámetro 2 menor, este es mucho más grande, el diámetro 3 es mayor. El diámetro 3 es mayor que el 1 y este es mayor que el 2. Tampoco, observarán ustedes jóvenes, influye la forma. No importa la forma. Miren, este es un tubo serpenteante. Es un tubo serpenteante. Este otro, ni tampoco la sección transversal. Miren, comienza con una forma cilíndrica, luego se abomba, se vuelve una burbuja, otra vez recupera su cilindro, nuevamente una burbuja y después sigue el tubito. No importa eso. Recuerden la definición de fluido, cuando está en reposo, no es capaz de soportar tensiones de corte. Ahora le tenemos al líquido en reposo. Por lo tanto, cumple con los requisitos y sin duda también satisface la condición que hace un ratito hemos deducido. Entonces, en vasos comunicantes, cualquier plano horizontal que nosotros tracemos, por ejemplo este, no, pondría otro color. Un color más vivo que quizás puede ser este otro. Este, por ejemplo, si paso un tramo, no quiero dibujar. Si este plano es horizontal, entonces la presión acá es la misma que aquí, aquí, aquí y aquí. Pues la columna de agua es esta y es la misma de aquí y la misma de aquí. Perdón un segundito. Ya, entonces cualquier plano que nosotros hagamos pasar aquí por los vasos comunicantes, todos van a estar sujetos a la misma presión por la distancia desde la superficie. Será la misma. Y también vale para el caso en que miren, si horizontalmente esto se cumple, no importa que nuestro sistema de referencia esté inclinado, el mismo plano horizontal pasará por las superficies que se forman.
Y si queremos averiguar nosotros la presión, nos vale mucho esta deducción. Puedo pasar un plano por acá y habré de saber que la presión es una medida de esta altura. Y si hago pasar un plano por aquí, un punto que tenga acá, un otro punto que quizás acá, u otro, o cualquiera, todos ellos van a tener la misma presión. Inclusive si es que hago pasar un plano por aquí. Todos los puntos sobre esta superficie tienen la misma presión. Ok, ¿qué digo aquí? Mientras el fluido está en reposo y la presión atmosférica está actuando sobre el sistema, es decir, aquí arriba estará la presión atmosférica. Aquí está actuando la presión atmosférica. El ascenso de líquido en cualquiera de los brazos del recipiente será único, independiente de la forma de los recipientes, tal cual como yo les explicaba. Así es. Ya, entonces esto lo aplicamos y lo aplican sobre todo los albañiles cuando están trabajando, los albañiles cuando hacen el revoque de los interiores de las casas, van a colocar los azulejos o van a colocar inclusive de alinear la altura a la cual deben pintar. Una manguera transparente con agua hasta cierta cantidad les permite demarcar verdaderamente la línea horizontal en una vivienda, en las paredes de una vivienda. Es sumamente útil. Preguntas de estos jóvenes. Los piezómetros. Esto miraremos con un poco de detenimiento y voy a dejar de compartir con ustedes esta para irnos a una en la que hagamos nosotros. Volveremos al OneNote para que trabaje con ustedes. Entonces, si eso es cierto, colocaremos aquí manómetro. Son instrumentos que permiten medir la presión absoluta o la relativa según sea el caso. Aprovechan el resultado anterior de superficies equipotenciales. Okay. Vamos así entonces. En el dibujo que yo tengo hecho, se trata de una tubería, más o menos es así. Es una tubería, pueden pensar que es una tubería de agua. Y que está transportando el caudal al sitio destino. Entonces esta tubería está llevando el agua. Y en un caso real, yo estaba en varios de ellos. ¿Sí? Se cortó la pantalla. Ya no está compartiendo. Ya. Ay, gracias por hacerme notar, jóvenes. Espérense un segundo. Algo ha salido mal. Ok. Ahora sí, ¿pueden ver los manómetros? Ahora sí. Ya, muchas gracias, jóvenes, por hacerme notar eso. Voy a ponerle en negrito, en rojito. Ok, entonces le he puesto subtítulos manómetros. Y les decía, son instrumentos que permiten medir la presión absoluta o relativa, según sea el caso. Y para este propósito aprovechan el resultado anterior de las superficies equipotenciales, esto que les estoy diciendo. Entonces estaba dibujando una tubería que está transportando un determinado caudal. Y a veces en los sistemas de agua potable, sobre todo en las partes empinadas de Cochabamba, por ejemplo, piensen de la avenida Circunvalación Segunda para arriba, hacia el cerro, la pendiente es muy pronunciada. Entonces, las viviendas que quedan en la parte superior, a ver, haré un croquisito para que, pues, a veces... Y les digo esto no porque lo he leído, sino porque lo he vivido y hemos trabajado también en estas cosas. Imaginémonos, aquí es el valle y luego comienza a trepar la montaña.
Aquí, digamos, está el Tunari, etc. Entonces, los sistemas de agua potable los tenemos en el valle. Aquí voy a hacer una línea. Acá las tuberías que distribuyen el agua a las viviendas van bien, porque casi todas tienen la misma cota. De hecho, muchas de ellas se proveen del agua desde un tanque elevado que viene así. Entonces, la presión es más o menos uniforme, podríamos pensar. Más o menos uniforme. Sin embargo, hay otros barrios que están en esta otra parte, cuando comienzan a subir hacia la montaña. Pueden pensar la avenida Centenario que se va a La Taquiña, por ejemplo, las que se van hacia Temporal, quizás las que están por Araucagua y demás. Las tuberías están tendidas en una fuerte pendiente. Entonces, la presión en las viviendas de la parte superior, dejen que ponga a ver con un plumito. Las viviendas en la cabecera, frente a las viviendas de la parte baja, tienen notable diferencia. Aquí la presión podría ser, si están cerca de la fuente, digamos, 3 hasta 5 metros de columna de agua, así se le llama. Mientras que esta otra puede ser de 80, quizás inclusive a 100 metros, pues el desnivel topográfico es de ese orden, 80 a 100 metros. Y en algunos casos, si la tubería, por ejemplo, no es suficiente, por ejemplo, para las tuberías de PVC, nosotros usamos como le decimos, la clase 9 o la clase 6. Estas tuberías solamente pueden soportar como esfuerzo de trabajo 60 metros de columna de agua. Entonces, basta que tengamos un desnivel, imagínense, 80, 100 metros, que no es difícil allá encontrarlos, basta 2 cuadras, 3 cuadras, y ya se acumula esa cantidad. Entonces, es suficiente para reventar la tal tubería. La presión interna, como han visto, es suficiente para reventarla. Entonces, siempre es atinado irnos con instrumentos para medir. Uno de los instrumentos son los manómetros. Son como relojitos, se perfora la tubería, se aperna bien, se sujeta bien, y el relojito, que tiene graduada una escala, nos marca desde su posición inicial, gira y nos muestra la presión actual que tiene la tubería. Ese es un aparato, es un dispositivo mecánico. Pero está la otra. La otra opción es disponer de una tubería, delgada por supuesto, que se perfora o que quizás ya tiene la tubería verde. Un tubito inclusive es bueno que sea transparente y que tenga forma U y está abierta a la atmósfera. Ahí, está muy mal dibujado. Por ejemplo, hasta ahí. Y este líquido, si estuviese a la atmósfera abierto, como acá he visto, parte del agua va a entrar acá. Eso no lo podemos negar. Parte del agua va a entrar. Y si no hacemos nada en contrario, por aquí va a salir. Si la presión acá dentro de la tubería de provisión de agua es fuerte, es grande, como surtidor, por acá va a salir. Si la presión es menos, quizás solamente llegue hasta acá y no rebase. Y no vamos a ver chorrear el agua por el tubito de vidrio. Si la presión es aún menor, quizás ni siquiera la encontremos aquí. Tal vez la encontremos acá abajo. Y si justo están alineados acá adentro, miren, si están alineados aquí, ¿qué indicaría, distinguidos jóvenes? Que la presión es la misma. Exactamente. Tal como su compañero con todo acierto señala, la presión que tenemos fluyendo al agua acá adentro es igual que la atmosférica.
Déjenme como agrando así. Un ratito, permítanme. La presión en este punto, si es igual acá, querría decir que es la misma que está dentro de la tubería. La presión circundante es igual a la de la tubería. Esto nos daría a pensar en términos reales, que si la veo la tubería así, el agua está fluyendo así, digamos, perdón. Está fluyendo hasta ahí. Hay un poquito de libre en la parte superior. No está fluyendo a presión, sino está fluyendo como si fuese canal. Y eso es materia de hidráulica 2. Entonces ya. Si por el contrario, imagínense en una de esas cosas, esta superficie de agua quedare por debajo. Miren, esta línea acá quedaría por debajo. ¿Qué significaría? Aquí hemos dicho que cuando coincide con esta línea segmentada, la presión interna al interior de la tubería con la presión exterior, es decir, la atmosférica, están justo equilibradas. Si está por encima, está con presión positiva, está con sobrepresión. En cambio, si queda por debajo, ya no es presión positiva, sino al contrario, es succión. Y eso nosotros hacemos cuando alguien va a tomar un vaso de refresco. En una bombilla, los labios, solamente es posible que suba el fluido a lo largo de la bombilla porque la presión de la atmósfera, aquí estamos en la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del refresco es mayor que la presión dentro de la bombilla. Y eso lo logramos porque con los pulmones succionamos, creamos un vacío. Acá al interior de la tubería creamos un vacío por la succión de los pulmones. Entonces la presión al interior de esta bombilla es menor que la presión atmosférica. Entonces como acá es mayor y aquí menor, entonces se instala el flujo y comienza a ascender hacia la boca. Este es el mismo caso. La presión atmosférica, miren que estaba aquí equilibrada, la tubería comienza a succionar, por el efecto de la velocidad, comienza a succionar y baja con respecto a nuestro nivel de referencia. Entonces, esos son los piezómetros. Miraremos ahora sí lo que corresponde. Un ratito, dejen que borre lo que he estado divagando. Una preguntita. Sí, dígame. Este caso del tubo U, ¿no sería mejor poner el tubo en la parte superior de la tubería PVC? Sí. Como su compañero dicen, hay personas, bueno, no hay personas. Dependiendo de los casos, podríamos colocarle, si esta es la tubería en sección transversal, podríamos colocarle así el tubito. Hay otras personas que más bien prefieren colocarle en la parte inferior, aquí. Y enseguida me van a decir cuál es mejor uno frente al otro o por qué la diferencia. Enseguida vamos a ver esto. Gracias, pero por hacerme ese comentario. Inge, una preguntita. Sí, diga. En un caso hipotético en el que el fluido cambia, o sea, su densidad, cambia su presión, o sea, ¿se ve afectada la presión? Claro que sí, sí. Depende qué líquido. El líquido que voy a poner aquí o el líquido que está fluyendo por la tubería de PVC. La pregunta es esa. Si cambia, me dice el flujo que está corriendo por la tubería. Sí, por la tubería. Sí,
va a haber un ligero cambio, que enseguida también usted me va a ayudar a responder, pues es fácil. Un ratito, voy a borrar esto. Borradorcito delgadito usaré. Voy a echar que va a ser que vamos. Me gusta mucho. Entonces voy a utilizar estos colores que creo que estas líneas que creo que son mejores. No. Bien. Entonces les decía eso. Pero en algunos casos la presión a la cual el agua está en la tubería de PVC es muy grande, entonces fácilmente va a comenzar a salir por el brazo derecho de este manómetro. Entonces necesitamos compensar el efecto del agua utilizando un otro fluido más denso. En lugar de tener, por ejemplo, el agua, podríamos utilizar otro fluido, quizás este. Un fluido que, por ejemplo, esté aquí. Y si las dos ramas están, miren, como acá he dibujado, están desequilibradas, quiere decir, masito le pondré para que no se piense. Miren, está aquí la superficie y aquí la otra. Es como si ustedes soplaren por este tubo, evidentemente a este rojo le van a desplazar más arriba. Entonces quiere decir que hay más presión aquí. Si al contrario cayere por debajo de esta otra rama, quiere decir que más bien está succionando la tubería. ¿Ya? Entonces este es otro fluido. Pondré en rojo. Este es un fluido diferente. No es agua o el fluido que tenemos en la tubería. Es un fluido diferente y en general más pesado. Voy a poner entre comillas pesado. Quiere decir que tiene mayor peso específico. Es más pesado. Uno de los típicos es el mercurio, pero el mercurio es caro. Inclusive es venenoso. Y su peso unitario lo podemos expresar así, como la letra griega para simbolizar el peso específico y el símbolo químico del mercurio. Entonces, este líquido en rojo es un líquido más pesado. Entonces, la presión acá va a tener que ser mayor para vencer todo el peso que tenemos a la derecha. Y ahora, justamente, nosotros para averiguar la presión, dejamos pasar un plano. Este que sea. Entonces, dejamos pasar un plano. Este es un plano horizontal. La condición es esta, que sea un plano horizontal. Y si es un plano horizontal en un fluido en reposo, de antemano, sin que nadie nos avise, pues ya lo sabemos,
todos los puntos en ese plano horizontal, por lo menos todos los puntos dentro de ese fluido, tendrán la misma presión. Esto es, por ejemplo, un punto acá, un punto aquí y otro, y todos los que queramos en la de la izquierda y en la rama de la derecha, todos ellos tienen la misma presión. Y para el propósito del ejercicio, nada más, pues, de todos los que están en la rama de la izquierda, un hito puedo tomar y otro de la rama de la derecha. Y sin que ustedes puedan discutirme, en base a todo lo que hemos visto, pues la presión en A tiene que ser igual a la de B en razón de esto. En un plano horizontal como aquel, el diferencial de presión es 0. Si el diferencial de presión es 0, esto quiere decir que la presión 1 es igual a 2, a la 3 y a todas las que nosotros querramos. ¿Ven? La derivada de una constante es 0. Eso es lo que estamos propugnando. Y nada más hay que hacerle caso a esta ecuación. Dice, la presión en A es igual a la presión en B. Y nos toca ahora rellenar. ¿Qué es la presión en A y qué es la presión en B? Y creo que voy a tener que dibujar otra vez. Sí, voy a tener que dibujar. Permítanme un ratito, voy a volver a dibujar para que quede claro la figurita. Esta es la tubería. El ramal que va a salir de cualquier punto de ellos, digamos aquí. Ahí. Y estamos suponiendo de que el fluido está llenando todo esto. Digamos hasta ahí. Y yo les decía, hagamos cuenta de que estamos pasando una línea horizontal. Esa es la condición, digamos por aquí. Aunque no parece, que sea horizontal. Y dos puntos, un punto acá otro colorcito para que podamos distinguir un punto aquí, no se distingue, y otro punto aquí. Ok, A y B. Entonces, ¿cuánta es la presión en A? La presión en A. Aquí yo les decía, la presión en A es igual a la presión en B. La presión en A es la presión que tiene el agua. W voy a usar, ¿ya? Aquí voy a colocar PW, es la presión del agua al interior del tubo de PVC. Y el resto, todo este ramal, aquí voy a tener que usar otra vez, este está lleno de agua. Cuando le hacemos la perforación, esa agua pasa aquí. Pasa por el tubito de vidrio y desplaza al fluido en rojo.
Entonces, hay, además de la presión que ustedes están observando, hay una columna de agua. Este es H, por ejemplo. H sub A. Entonces, puedo decir aquí, la presión que está soportando el punto A, de hecho, se debe a la presión que el agua tiene dentro de la tubería, más este añadido. De aquí a aquí. Esa presión, como han visto antes, ley de la hidrostática, es el peso unitario del agua, aquí tiene su agua, multiplicado por H sub A. Miren, el peso de esta columna, de toda esta columna, está presionando el punto A. Y tiene que estar en equilibrio, pues así lo dice. Ah, mi línea verde, sí, está bien. Aquí todavía hay otro pedacito más, un segundo. Aquí hay otro pedacito. Acá necesito añadir algo. Este otro. H sub 1. Más la columna de mercurio por H sub 1. Miren, aquí está el punto A, que creo que se borró. El punto A es parte de la columna de agua más una parte de la columna de mercurio con el añadido de la presión del tubo aquel. Y tiene que estar en equilibrio, dicen, con la presión en B. La presión en B va a ser esta. Va a ser la presión exterior, la atmosférica. Aquí alrededor está actuando la atmosférica. Aquí contra la superficie de agua está actuando la presión atmosférica. De eso no nos podemos librar, jóvenes. Siempre la presión atmosférica está presente, a menos que hagamos un experimento y creemos vacío. Mientras eso no ocurra, siempre va a estar actuando la presión atmosférica. Más, miren, es el peso de esta columna de mercurio. Es el peso unitario del mercurio por H sub B. Y lo que hemos deducido nos indica que estas dos expresiones de izquierda y derecha deben ser iguales numéricamente. Y ahora de aquí podemos despejar lo que nosotros querramos. Es probable que nosotros estemos interesados en la presión sub W, la presión del agua. Y es nada más ir a restar a las cosas que se imaginan. Más H sub G, que va a ser H sub B, menos H sub 1. Y este que está acá, W por H sub A. Y este fuera. Esta ecuación nos va a proporcionar la presión absoluta. Absoluta, es decir, la presión total, a la que está el agua. Esa nos va a dar la presión absoluta, total, como si alguien en el espacio pudiera medir la presión al interior y nos va a decir la presión atmosférica más el añadido de aquello. Y a los colegas de química, inclusive hasta los de mecánica, pero sobre todo los de química, les interesa determinar esa presión absoluta, porque así participan los componentes de las ecuaciones complicadas que manejan. Pero para las aplicaciones, aquí escribiré,
pero no quiere. Está medio. Para la mayoría de las aplicaciones pondré de las aplicaciones en la carrera se prescinde se prescinde de la presión atmosférica. En tal caso, se llama o se alude como presión relativa. Es decir, presión relativa a la atmosférica. Y la ecuación sería P sub W igual gamma de H sub G, H sub B menos H sub 1, pequeño. Así, con esa expresión nos quedaríamos. Y miraremos también. Se notará que la diferencia H sub B menos H sub 1 es la diferencia entre los dos ramales. Miren así como voy a dibujar aquí arriba. Este ramal hasta aquí. Esto que sea delta. Si podemos medir H sub B menos H sub 1, de hecho estoy midiendo delta. Entonces se volvería delta. H sub B menos H sub 1. E incluso si gamma sub Hg es mucho mayor que H sub gamma del agua, por ejemplo, en el caso del mercurio es 13.6, creo, si no me recuerdo mal, jóvenes, frente a toneladas por metro cúbico, versus 1 tonelada por metro cúbico, que es del agua. Entonces, esta diferencia repercute más que esta otra. E inclusive, si HA es pequeño, entonces el término gamma del agua por H sub A es despreciable frente a aquel. Miren este término. Al final, un valor muy próximo al verdadero sería P sub W, sería muy próximo a gamma del mercurio multiplicado por delta, es decir, el desbalance en las ramas.
Ahí está. Entonces, la presión relativa a la cual está el sujeto del flujo, el fluido que está circulando en la tubería, sería multiplicar el peso unitario de este líquido que utilizan en los manómetros, multiplicado nada más el desbalance, la diferencia de alturas que se ha creado entre las ramas del tubito de vidrio. Pero como ustedes han visto, este es un valor muy próximo, más no es el correcto. El correcto es el que está aquí. Y ahora creo que el joven que me hizo la pregunta, si le colocamos en la parte inferior a la medio o en la parte alta, pierde algo de significado. Miren, si utilizamos un tubito aquí que sale de acá y se viene aquí, o sacamos de aquí, esta altura, 4 pulgadas, 6 pulgadas, digamos, 15 centímetros multiplicado por el gamma del agua, frente al desbalance que puede ocurrir en un líquido más pesado acá, no es tan significativo, entonces podríamos obviar. Pero la correcta, como les señalo, es esta, tomando el H sub A desde inclusive la parte alta, desde la clave de la tubería, y bajamos. Pero con un valor como este es suficiente. A veces no queremos que nos dé, por ejemplo, la presión atmosférica, digamos como 15.672 kilopascales, por ejemplo. Basta a veces con que nos digan es 15.87 kilopascales y ok para los propósitos de control o de diseño. ¿Está entendido, jóvenes? Háganme preguntas, por favor. Ingeniero, la última parte no le logré entender muy bien. ¿Con relación a? Con el Hasta el cubo. que estaba haciendo. Ya, con todo gusto voy a volver a hacer. Ya, permítame un segundito. Lo vamos a borrar y vamos a hacerlo bien. Vamos a utilizar el negrito para volver a dibujar. Entonces, ¿qué les parece así, jóvenes? Esta es la tubería. Lo que yo he hecho es sacar el tubito de aquí. Perdón. He sacado el tubito. Y he hecho mi análisis. Voy a volver a usar el mismo color que el amarillo usé. Y he dicho, distinguidos jóvenes, aquí está mi plano. Aquí está el nivel de rojito. Y aquí está el rojito. Y dije, el H sub A, déjenme ver un ratito. El H sub A iba de aquí, justo del eje, de acá. Ahí hasta aquí. Ahí. Pero ¿qué tal como el joven con mucho acierto ha dicho? Quizás lo correcto debiera ser tener el tubito así. Sacarlo al tubo de esta forma. Ay, perdón, me dijo mi mano. Una disculpa. Entonces, ¿desde dónde debería ser mi H sub A? Tendría que ser, a ver, quizás con negrito. Tendría que tomar desde aquí, desde el eje, debería ser de aquí, hasta ahí sería mi H sub A. Y yo les decía, he visto que algunos técnicos colocan, a ver, déjenme usar un lila tal vez, el tubito perforan aquí, perforan en esta parte y pues sacan hasta por ahí. En tal caso, el H sub A sería este. ¿Verdad? Son tres diferentes H sub A's.
Entonces, en tal caso, en tal situación, vamos a decir, todo le pondré prima. Este que sea 2 prima, este otro que sea prima nada más. Este es muy próximo a h sub a prima. Este cruzado. Y muy próximos al h sub a que al principio había, creo que nombrado. Miren, se parece un poco, porque el diámetro de esta tubería no es grande. Generalmente son más o menos, los diámetros son del orden de 2 pulgadas, quizás 4 pulgadas, ya es una tubería potente para la industria, y 6 pulgadas, es decir, 15 centímetros. 15 centímetros parece no afectar tanto frente a, por ejemplo, si es mercurio, como les señalaba aquí. Entonces, este segundo término, pierde significación, que en vez de ponerle, digamos, un valor más 15 centímetros o 10 centímetros, no afecta tanto al primer sumando. Entonces, como les señalaba también, quizás nos afecte en el primer o en el segundo decimal. Y podríamos no entrar en ese detalle. Para simplicidad, sobre todo en los manuales de los manómetros, viene una formulita así. Ya, pero el sustento, la deducción, como Dios manda, está acá. ¿Ya? Y van a elegir el H sub A dependiendo dónde ustedes hagan la perforación al tubo, en la parte media, en la clave o más bien en la parte inferior. ¿Está mejor explicado? Sí, las variaciones serían mínimas, ¿no? En los decimales. Sí, apuesto que podemos hacer un ejemplo numérico, yo les invito a que hagan en casa, con valores razonables de la tubería, utilizando este fluido, 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y el agua, por supuesto aquí, con 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y se dan un desnivel prudente, digamos 30 centímetros, 40 centímetros, se dan esta diferencia entre los ramales, y pues ya, a ver, vean cuánto significa. Más preguntas, jóvenes. Ya, al día siguiente de hoy, mañana vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a entrar al venturímetro, con todos los argumentos que aquí les he presentado. ¿Preguntas finales? Ya, joven, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.